Las voces verbales del español. ¿Qué es la voz verbal? Es una categoría gramatical mediante la cual se expone una determinada relación entre las funciones sintácticas que desempeñan los argumentos de un verbo y las funciones semánticas a ellos asociadas. En particular, la voz indica si el sujeto es interior o exterior al proceso expresado por el verbo. En español existen tres voces verbales: la voz activa, la voz media, que es poco conocida, y la voz pasiva. La voz activa es una voz gramatical que nos indica que en una oración el sujeto es quien ejerce o realiza la acción que se expresa en el verbo. En la voz activa es el sujeto quien ejerce o realiza la acción que se expresa en el verbo. Muy bien, veamos el ejemplo. Raúl pintó un cuadro. Como pueden observar, el sujeto de esta oración es Raúl y obviamente su predicado es pintó un cuadro. Si nos preguntáramos quién es el que realiza la acción en esta oración, obviamente sabríamos que es Raúl. Por eso esta oración es una oración en voz activa, porque es el sujeto quien realiza la acción de la oración. Raúl es quien pinta un cuadro. Por lo tanto, el sujeto es quien realiza la acción del verbo. La voz activa es la voz que a menudo utilizamos, tanto para escribir como para comunicarnos cotidianamente. Hablemos de la voz media. La voz media es poco conocida en las voces verbales del español. Generalmente enseñamos voz activa y voz pasiva. Sin embargo, existe la voz media. La voz media también es conocida como diátesis. Es cuando la acción sucede por sí sola, por accidente, por casualidad o por su propia naturaleza. Hablemos de diátesis. La voz media se conoce como diátesis. Sin embargo, la gramática de la RAE la reconoce como voz media, pero hay otros manuales de gramática donde a la voz media se le llama diátesis. Pero como pueden observar en esta definición, diátesis es igual a voz y recibe este nombre porque es una estructura gramatical que permite expresar los argumentos de un verbo. En español, nosotros reconocemos dos voces sin ningún problema, la voz activa y la voz pasiva. Sin embargo, la voz media proviene del griego y de muchas lenguas romances. Pero en sí, ¿en qué consiste la voz media? Dice que la voz media se aplica cuando el sujeto o participante experimenta un proceso que no trasciende a otra entidad. El término voz media se ha aplicado también a las lenguas románticas, incluidos el español. Realmente sí tenemos bastante presencia de voz media en español, así que vamos a ver algunos ejemplos. Ahora que ya sabemos qué es voz media, es decir, aquellas acciones que suceden por sí solas, por accidente, por casualidad o por su propia naturaleza, veamos algunos ejemplos. Veamos el ejemplo que se ha construido a partir del pronombre átono se. Ojo, pueden ser cualquiera de los pronombres átonos que existen, no precisamente el se. Veamos, se ha roto el vaso. Cuando vemos la definición, vemos que en esta oración no hay un sujeto como tal que haya realizado la acción, como sucede en la voz activa. No hay nadie acá que haya roto el vaso. Parece una travesura. Se rompió el vaso, es decir, se ha roto el vaso. Quiere decir semánticamente que no hubo un sujeto o un participante quien realizara la acción. No hay ningún responsable. A esto se le conoce como voz media.
son hechos aislados que suceden por accidente. Así que si alguna vez cometen una travesura como esta de romper algo en casa, pues simplemente hay que echarle la culpa a la voz media. En este caso, C funciona como marcador de voz media, es decir, no hay alguien responsable que haya roto el vaso, simplemente el vaso se rompió. Veamos otros ejemplos sin pronombres átonos. Me imagino que ya tienen en la cabeza la idea semántica de que la voz media es una oración que aparece sin un responsable como tal. Aparece como un acto fortuito que no ha sido causado o motivado por alguien. Simplemente son cosas que ocurren por accidente o por su propia naturaleza. Como la siguiente oración. Las rosas crecen sanas. Como pueden observar, no hay alguien responsable que haga que las rosas crezcan. Las rosas crecen porque es un acto propio de la naturaleza. Es como nosotros. Nosotros cada día vamos envejeciendo, pero no porque nosotros queramos. Envejecemos porque es un acto propio de la naturaleza. Si tuviera que ver con nosotros, pues obviamente detendríamos el tiempo. Entonces, en la oración, las rosas crecen sanas, es una voz media porque es un acto propio de la naturaleza. Veamos el siguiente ejemplo. La puerta no cierra bien. Expresamente, en la oración, la puerta no cierra bien, nos damos cuenta que no existe alguien responsable en esta oración de que la puerta no cierre bien. Ahora, si nos salimos, nos extrapolamos, nos damos cuenta que pueden haber muchísimas razones por las cuales la puerta no cierre bien. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es esta oración escrita. La puerta no cierra bien. Como nos podemos dar cuenta, la puerta no es la responsable de que le suceda esa acción, sino más bien es algo que pasa por accidente o por naturaleza o por una razón fortuita. Quiero que quede claro que la voz media es eso, son oraciones que no son responsables en sí de la acción del verbo. La voz pasiva es una construcción verbal en algunas lenguas por la cual se presenta al sujeto como sujeto pasivo o sujeto paciente. El sujeto paciente solo aparece en oraciones construidas en voz pasiva, mientras que la acción ejecutada por el verbo es desempeñada por un complemento agente y no por el sujeto agente del verbo en voz activa. En voz activa es el sujeto quien realiza la acción, mas en voz pasiva es el complemento agente quien realiza la acción. Ahora bien, veamos la fórmula para construir la voz pasiva en español. Se usa el verbo ser, que como ya sabemos es un verbo irregular, así que ojo con las diferentes formas que vaya tomando este verbo, más el participio para formar la voz pasiva. La preposición por antecede al agente de la acción. Como ustedes ya trabajaron su infografía de las funciones sintácticas, ya saben que el complemento agente va introducido por la preposición por. Veamos entonces un ejemplo en voz activa. El mecánico reparó el coche. Es voz activa porque el sujeto es quien realiza la acción. Ahora veamos cómo queda esta oración en voz activa en voz pasiva. El coche fue reparado por el mecánico. Como pueden observar, la oración es totalmente diferente. Ojo con el verbo fue, que como ustedes ya saben, es parte, o mejor dicho, es el verbo ser, solo que es un verbo irregular. Como pueden observar, las partes dan vuelta. Por allí, en el ciclo anterior, estudiábamos la voz pasiva y habían algunos de ustedes que me preguntaban y me decían, Lick, para hacerlo más sencillo, en la voz pasiva se le da vuelta a la oración.
Sí, como pueden observar, el mecánico reparó el coche. El coche en voz pasiva pasa a la parte principal y el mecánico, introducido por la preposición por, se convierte en el complemento agente. Así se construye la voz pasiva. Veamos entonces. El coche se convierte en sujeto paciente. Tenemos el verbo ser, que obviamente es irregular, se convierte en fue, más el participio, es decir, el verbo que tenemos en voz activa pasa a participio y tenemos un complemento agente que está introducido por la preposición por. Entonces el español tiene tres voces. La voz activa, los niños treparon los árboles. La voz pasiva, los árboles fueron trepados por los niños. La voz media, se quebraron las ramas de los árboles. Como pueden observar, acá hay muchísima semántica y muchísimo sentido común por parte de nosotros. En la voz activa nosotros sabemos que fueron los niños quienes trepan al árbol. En la voz pasiva entonces vemos que los árboles pasan a ser el sujeto paciente. Y en la voz media, pues es una acción que simplemente entendemos como algo de la naturaleza o algo fortuito o algo que pasó por accidente. Hemos llegado al final. Puedes hacer tus preguntas en el tablón, vía WhatsApp o con tu clúster en Meet. Muchísimas gracias.